Mónica Pioquinto. También comentarles que el tema de esta temporada del Cine Club se escogió también para dialogar con un proyecto de investigación que tenemos varios profesores y estudiantes del Departamento de Antropología sobre memoria y espacio urbano. Entonces, bueno, nos agarramos del pretexto de la memoria, que pues es transversal en todas las disciplinas, en todas las escuelas de pensamiento, y ahora pues desde el cine documental y desde la mirada de género, mirada femenina, pues estamos pues aquí discutiendo documentales recientes de una excelente calidad. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Ya te vemos, a ver si... Pero espérame porque no te escuchamos. ¿Está apagado tu micrófono? No. Ya, Ay, ya. ahora sí. Ahora espérenme tantito porque tengo aquí La retroalimentación. Ya, Tienes perdón. dos. Eso, ahora Ya. sí. Es que Bienvenida, tuve que Marcela. apagar uno porque no funcionaba la cámara, perdón. No, no te preocupes, todo bien. Bueno, un honor tenerte con nosotros. La verdad es que El Guardián de la Memoria es un documental que aborda pues estas cuestiones que nos interesa muchísimo discutir. Y bueno, les voy a hacer una pequeña semblanza de Marcela. Ella estudió cine en el CCC, realización de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su tesis, que fue un cortometraje de ficción que se llamó Al otro lado del mar, en 1994, obtuvo un chorro de reconocimientos internacionales y bueno, ha colaborado con directores mexicanos e internacionales de la talla de Carlos Carrera, Mariano Varo, Alejandro González Iñárritu, el cubano Tomás Gutiérrez Alea, el brasileño Nelson Pereira dos Santos, entre otros nombres. Su ópera prima documental del 2003 se llama Recuerdos. Se estrenó y obtuvo muchos reconocimientos en el Festival de Cine de Guadalajara, en Guanajuato, estuvo nominado al Ariel. Y bueno, pues Marcela también ha hecho una gran labor en los últimos 10 años, por lo menos, como promotora, como formadora en el ámbito del cine documental. Por varios años fue directora de investigación y divulgación en el CCC y organizó un evento pionero en México sobre el cine documental, que fue el Escenarios, un encuentro de cine documental antes de que existieran documentales especializados en cine documental. Era de lo único que podíamos disfrutar en México, lo esperábamos cada 2 años. Y bueno, Marcela era, digamos, la cabeza de que organizaba algunos de estos eventos. Y bueno, pues El Guardián de la Memoria es un documental, su documental más reciente, que obtuvo pues, premios importantísimos en el Festival de Cine de Morelia, en DocsMX, y ha tenido un largo recorrido por festivales de cine documental en todo el mundo. Pues es un honor, Marcela, tenerte con nosotros nuevamente, insisto. Y me gustaría comenzar con una pregunta referente a tu aproximación al cine, que es bastante peculiar, muy especial. Eh, Escuché hace no mucho una entrevista que te hizo Fernanda Solórzano, en donde confesabas tú que al principio de tu carrera renegabas un poco del cine documental, no te interesaba, no te gustaba y pues te encantaba la ficción, ¿no? Y de pronto hubo temas que te atraparon y que pues no había, bueno, digamos, la forma más apropiada tal vez de aproximarte a ellos era el formato del cine documental, pero nunca abandonaste del todo los recursos del lenguaje cinematográfico de ficción. Y pues creo que El Guardián de la Memoria es justamente un híbrido entre documental y ficción, en donde si bien estamos conociendo, entendiendo, explorando un tema, que además es un tema sumamente desgarrador y alarmante de nuestra realidad contemporánea, pero lo haces de una manera pues muy especial, alejándote de los cánones del documental clásico y incorporando recursos cinematográficos maravillosos. Cuéntanos un poquito más justo de tu visión del cine en general y de esta mezcla entre documental y ficción.
Pues sí, efectivamente, como tú dices, que ahora me da pena, pero bueno, es verdad. A mí no me gustaba el documental. Bueno, no me da pena, pero no me gustaba, me parecía aburridísimo, me parecía que no había como que no era un medio de expresión, digamos, como sí me parecía la ficción. Pero como dije en esa entrevista, pues en el CCC había que hacer documental a fuerza. Entonces había que pasar por ese trago, como también tuvimos que actuar y hacer muchas cosas que no eran especialmente lo que nos gustaba, pero bueno, entonces hubo que hacerlo y la verdad que lo agradezco mucho y no me arrepiento porque eso fue lo que me forzó a descubrir o a hacer una manera. Cuando tuve que hacer el documental dije, bueno, pero ¿cómo lo hago sin aburrirme? Haciendo algo voy a tener que dedicarle un buen rato a hacer algo que sí me den ganas de hacer. Y pues eso fue lo que hice, como que busqué una forma que no fuera puramente documental y en donde yo pudiera utilizar los recursos cinematográficos que fueran de ficción o de no ficción o de lo que fuera, como todo lo que entrara dentro de el cine, ¿no? Y pues así fue como, ese ejercicio que hice en el CCC de documental era se suponía que era sobre los carmelitas descalzos, pero en realidad no era eso. Entonces, yo le pedí a un ex carmelita que escribiera un texto y después me fui a filmar todo lo que me parecía interesante, que justo estaban construyendo la Ibero en el basurero en Santa Fe y había era un hoyo muy grande y había muchas máquinas y no sé qué, entonces, eso. Y también quiero filmar los edificios de espejos y también quiero y entonces como que me empecé a engolonar y el texto era lo que me permitía a mí como tener ese hilo conductor. Y ahí me di cuenta que el documental tiene eh, muchísimas posibilidades y muchísima flexibilidad. Si uno lo sabe utilizar, mucha flexibilidad para hacer pues lo que uno quiere en términos de cine y en términos de expresión con este medio. Y así fue como hice el Guardián de la Memoria y también Recuerdos, porque lo que me pasa también es que siento que, o sea, lo que viene al mismo tiempo viene el tema y las imágenes, como que siento que si no encuentro las imágenes que me satisfagan, digamos, en términos de expresión, como que me cuesta mucho trabajo encontrarle al tema que quiero tratar la vertiente. Entonces, una vez que encuentro como esa parte de imágenes, como que ya empieza todo a fluir más, ahora sí que más fluidamente. Es raro de entrada, por ejemplo, ver un documental que en los créditos tenga dirección de arte, ¿no? O sea, es como, no sé, normalmente el documental o la imagen que tenemos del documental más clásico es pues eso, como con errores y con movimientos de cámara, porque pues la realidad manda y hay que estar ahí, ¿no? Y en cambio, en El Guardián de la Memoria vemos un uso pues impecable de los recursos cinematográficos, altísimos valores de producción, la edición te lleva de la mano súper, súper bien, la música y todo el diseño sonoro es fabuloso, por supuesto la fotografía de María Seco es impresionante, eh, pero bueno, pero también hay de fondo un tema que nos acude y que es contundente. ¿Cómo te encontraste tú con el tema, con el personaje, con Carlos Spector? ¿Cómo fue que decidiste que ahí había, digamos, historias que tenías que retratar? Carlos, aquí hay que mencionar, es curioso, Carlos Spector ya había aparecido en varios documentales recientes en México, en El Paso de Berardo González, en Soles Negros, me parece, ¿no? Entonces, como que no se trataba de descubrir a un personaje nuevo, sino más bien de abordarlo de una forma diferente y a partir de su historia,
contar muchas otras historias o darle voz a muchos otros personajes. Pero ¿cómo fue, digamos, tu involucramiento con esa realidad tan dura? Sí. Primero solo quiero aclarar que la fotografía es de Axel Pedraza. María hizo como, o sea, la mayoría la hizo Axel y María hizo como una primera parte. Y sí es muy buena. Yo no conocía la película de Berardo, la del Paso, y no sabía, no, desafortunadamente no vi Soles Negros y no sabía que estaba ahí Carlos también. En donde sí está, es en, bueno, que eso sí lo vi recientemente, es en la de Las Tres Muertes de Marisela. Ah, también. Uh-huh. Sí, este, pero sí, lo que me hizo, lo que, como llegué yo a este tema es que yo estaba como ya súper indignada de lo que estaba pasando en México, la violencia, pero no la cantidad, sino la manera y es decir, no solo la cantidad, sino la manera y el como ya la manera incluso retorcida y inverosímil de lo que estaba sucediendo, en donde había evidentemente un abuso de autoridad y en donde el discurso oficial no me parecía suficiente en el sentido de que los que estaban muriendo eran casi como daños colaterales y seguro todo el mundo de los que habían muerto andaban en algo. Y bueno, un poco también creo que eso es una cosa inherente a todos los que nacimos en este país, de no confiar 100% en la autoridad, ¿no? Ya desafortunadamente es algo que hemos heredado todos. Entonces, en una ocasión, Carlos Spector vino a México y lo escuché hablar y su discurso se acomodaba muchísimo más a mi percepción de lo que estaba sucediendo, que es algo que él explica en la película que se llama crimen autorizado. Cuando él dijo eso, fue como que algo, un chip cambió y algo se acomodó, digamos. Se explicaban mucho mejor muchas más cosas que con toda la otra eh, retórica que había en donde como que había siempre algo que no acababa de cuadrar y algo que estaba faltando. Entonces, bueno, ahí conocí a Carlos y después conocí a, porque Carlos lo que hace es que él lleva pro bono todos los casos de asilo, pero lo que hizo fue hacer una organización que se llama Mexicanos en el Exilio, porque no podía, lo que él decía es que no, ¿a quién ayudo primero y a quién no ayudo o cómo hago? Entonces él dijo, bueno, lo que voy a hacer es hacer esta organización para que se ayuden entre ellos y quien quiera entrar a la organización, pues entonces yo puedo tomar su caso de una manera más fácil, porque el que ellos denuncien sus casos ayuda a todos los casos, ¿no? Porque la otra cosa que era muy interesante de Carlos en ese momento, pues eso fue lo interesante para mí, no es solo lo de crimen autorizado, sino que lo que se desprende de crimen autorizado es que lo que Carlos empezó a hacer es a tramitar asilo político. O sea, estas personas están pidiendo asilo político, cosa que a todos nos sonaba, a mí en ese momento me sonaba como, pero ¿cómo? Si en México no hay una guerra. Pero sí, sí había y sí hay, ¿no? Entonces, ese cambio en esa perspectiva de qué es lo que estaba sucediendo en México fue lo que a mí me atrapó y lo que me hizo además, pues lo que te digo, ¿no? Como que eso sí explicaba todos esos lazos que estaban, esos hilos sueltos que quedaban por todas partes. Entonces, bueno, eso por un lado. Y efectivamente, Carlos tiene una historia, él personal, que lo lleva pues a entender estos procesos de otra manera
Y, y ahí fue la dificultad que más, con la que nos topamos, como el reto que había, que era cómo balancear la intervención de Carlos, que no había padecido todos los horrores que sí habían padecido los demás personas a las que entrevisté, sin que Carlos quedara como una persona, su historia una historia banal, o al revés, sin que ellos fueran solamente un eco o un ejemplo de lo que él estaba diciendo, que de ninguna manera era lo que yo quería, ni que uno quedara como cojo, ni ¿Se nos quedó a todos congeladas? Sí. Ok. Bueno, esperemos que pronto se le restablezca. y las Ah, Marcela, no, entonces, ya. Marcela, te dejamos de escuchar un momentito. No sé si podemos regresar un poco. A ver, vamos a ver si ya nos escuchas sí, bien. perfecto. Sí, ahora sí. No, es que se nos cortó de repente. Nos quedamos en que estabas como buscando un balance entre su historia personal y las demás voces que aparecen. Este, entonces lo que yo no quería de esas dos vertientes que podía tomar. Tenía claro que Carlos tenía que ser un personaje principal en esta historia, pero no el único, ni tampoco se trataba de él exclusivamente. Entonces, bueno, eso fue como lo primero con lo que me topé de cómo resolver, y además de todo, entraba toda esta manera de hacer documental y además las imágenes que yo quería hacer, todas estas cosas en el desierto, los tendederos, la ropa quemada, la casita. Entonces, era cómo hago para manejar tres, eh, estas tres como materia con la que tengo que construir la película sin que uno quede abajo, uno quede fuera, uno no tenga ningún sentido. Y sí fue complicado, pero yo estaba segura de que si no, no va a aparecer algo que yo tengo, me parezca, que no me parezca interesante, pero sí me parece que no solamente es una cosa de cómo hacer algo interesante, sino es un lenguaje. Yo sí pienso que el cine como cualquier arte tiene un lenguaje porque estás hablando. Quiero que ya me volví a quedar para el... sí, Pero me siguen ya escuchando, volviste a ¿verdad? regresar. Entonces, sí, síguele. Sí te escuchamos. ¿O no? ¿Ya? Sí. Ah, ah, ok. Entonces, lo que decía es que creo que el cine, como cualquier arte, siento que tiene que crear ese lenguaje, que era el lenguaje más apropiado para Se cortó otra vez. Sí, no, ahora sí, ¿verdad? para le estemos dando voz a alguien, porque le está dando voz a alguien. Yo sé mejor a estas personas. Es una cuestión de escucha más que de dar voz. Totalmente. Y ese es uno, creo que de los aspectos más destacables de tu trabajo.
digamos, cómo presentas a todos los personajes que nos relatan unas Sí. historias ¿Y me absolutamente... escuchas? Sí, 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 pero muy entrecortada, Marcela. ¿Tú nos escuchas bien? ¿Me escuchan? Cortado, pero sí. Por ¿Sí me escuchan? momentitos. Sí, ahorita sí. Ay, Igual Ah, sí, podemos probar em, con tu cámara apagada. A lo mejor fluye mejor. sí, sí, si quieres la apago, espérame tantito. A ver, ahí. Bueno, sí, parece que sí. Ok. Sí, Eh, qué pena, qué pena que tenga que apagar la cámara. no te preocupes. Mientras te Este, escuchemos bien, aquí estás. lo que, no sé hasta dónde me escucharon, pero lo que yo estaba diciendo es que más que decir que el cine le da voz a las personas, creo que lo que el cine tiene que hacer, como cualquier arte, es que se escuche, Ujú, un vehículo de escucha ujú, y de buena escucha, ¿no? ujú, Entonces creo que eso es por eso para mí es importante utilizar este lenguaje cinematográfico, porque ujú. tengo la impresión, es probable que me equivoque, pero siento que llega mucho más profundo en la emoción de las personas y que eso hace que uno escuche mucho mejor todo lo que le sucede a las personas y Claro. todo el tema, digamos. Sí, todo lo que nos cuentas está muy, digamos, es muy afín con las nuevas como formas de pensamiento antropológico, ¿no? Que justamente critican o cuestionan quiénes somos nosotros para darle voz. Digo, para empezar, los otros tienen voz, siempre la han tenido, y más Claro. bien el tema es un tema de escucha, ¿no? De prestarles atención y de darle valor a lo que nos tienen que decir, a sus testimonios. Y eso, lo que quería comentar es que eso es uno de los aciertos o de las virtudes más importantes del guardián de la memoria, que escuchamos testimonios desgarradores de personajes muy bien seleccionados, pero que en ningún momento los vemos pues tal cual como víctimas, a pesar de que sí lo son, de que sí lo fueron, sino los vemos como personas que tienen una increíble capacidad de sobreponerse, de enfrentar las adversidades, de superar estas historias terribles que vivieron y que viven todos los días. Y entonces como que ese giro de verlos como víctimas a verlos como héroes, con agencia, con dignidad, es increíble y es también uno de los valores más importantes que en la antropología y en la etnografía tratamos pues como de cultivar, ¿no? La escucha y el respeto a lo que el otro tiene que decir. Eh, Mm. entonces, bueno, pues creo que también es un gran ejemplo de cómo hacer trabajo de campo, de cómo hacer etnografía, ¿no? Cómo dar voz y no solo eso, sino cómo escuchar con atención y aprender de la experiencia de los otros. Eh, bueno, les platico a todos que me comenta Marcela que tiene 1 hora para estar con nosotros, ya llevamos media, entonces mejor me callo yo porque siempre a veces me excedo de preguntas y prefiero pues abrir el micrófono para escuchar comentarios o preguntas de los y las participantes. Así que pues adelante, no sé quién se quiere animar primero. Carla, no sé si haya ya alguna, no, mano levantada, no. Adriana, Gracias, Toño. Adelante. Sí, gracias, Toño. Pues me encantó la fotografía, por supuesto, es muy, muy conmovedora toda la historia. Pero me quedé mucho pensando en cuánto tiempo te llevó poder establecer relación con todos los personajes que salen en este documental y cómo es el proceso, porque tratando como de, digamos, como con un material que es tan delicado, que es tan emotivo y que está todavía con las heridas abiertas, ¿cómo trabajarlo? Sí, me gustaría que nos platicaras Ujú. un poco sobre eso. No fue tan complicado, la verdad, porque, bueno, en un principio lo que pasó es que ellos tenían miedo. No querían porque
porque muy benévolamente pensaban que la película se iba a ver en todo el país muchísimo, ¿no? Y pues ya sabemos que los documentales no se ven en todo el país ni las ve muchísima gente. Entonces, pero eso era lo primero que les daba, el único, porque no fue lo primero, fue el único como obstáculo con lo que me topé, porque ellos, como todavía tienen familia en México, no querían exponer a esa familia que está en México. Entonces, pero bueno, yo les expliqué como pude que no iba a aparecer en la televisión, que esto no era algo que la televisión quisiera comprar. Tampoco les dije que no iba a aparecer en ningún lado, porque entonces, ¿qué sentido tiene, no? Pero digamos que no iba a ser una cosa como masiva. Y después de esa pequeña como pues prurito que ellos tenían, después todo fluyó muy bien, porque yo estoy convencida de que necesitan hablar, de que a uno de ellos, al más joven, al que se le murió la mamá, al que se subía a la azotea, le dije, ¿te gusta hablar de estas cosas? Y me dijo, no, no me gusta hablar de estas cosas, pero si yo no hablo de estas cosas y si estas cosas no se saben, entonces la muerte de toda mi familia va a haber sido en vano. Y ese es el sentimiento de todos, como que se sepan estas cosas. Es importante que la gente las sepa, porque además en Estados Unidos son bien maltratados. La vida que tienen pues es tremenda, ¿no? Que eso era otra cosa que yo no quería dejar fuera de la película. Era súper importante. Lo que pasa es que ya intenté meter mucho más de la vida de ellos fuera de México, y ya era una película larguísima que se hacía como muy tediosa, ¿no? Pero sí me era importante que se supiera por lo menos un poco de lo que ellos viven allá, porque para mí esa es la segunda tragedia. Entonces era importante, yo creo, para todos ellos, no creo, estoy convencida de que tenían muchas ganas de hablar justo por eso, porque si no, todo lo que habían padecido, pues habría o sería hoy en día todavía en balde, si no se sabe, si no se les entiende, si no se les escucha, ¿no? Entonces no fue difícil, la verdad, fue muy, hicimos una muy buena, pues un muy buen vínculo, porque son historias tremendas. Entonces no solamente es ellos, cómo las cuentan y cómo las quieren volver a contar, sino también creo que ellos agradecen que haya alguien que las quiere escuchar, porque en general la gente no las quiere escuchar, nadie quiere estar escuchando esas tragedias y tampoco es con lo que ellos se presentan, ¿sabes? O sea, como que no es su carta de presentación. En general, en Estados Unidos prefieren que nadie sepa lo que les pasó porque no saben cómo lo van a tomar. Entonces, sí cuando alguien se les acerca y les pide que cuenten su historia, sí es algo que ellos pues aprecian, digamos. Ok, Gracias. te voy leyendo otras dos preguntas que están en el chat. Zulay nos dice, ¿por qué decidiste que era tan importante vincular los objetos y los espacios con el proceso de desarraigo desarraigo que viven los personajes? Y Fernanda Morales dice, ante un tema tan difícil y emocionalmente pesado, ¿seguiste alguna terapia psicológica o te preparaste emocionalmente de alguna manera? La primera pregunta, para mí era muy importante cómo traducir visualmente, o sea, en imágenes, lo que se perdió. Porque lo que se pierde, es decir, los objetos son la vida cotidiana y eso es lo que se pierde. La vida cotidiana de voy a llevar al niño a la escuela o voy a ir al súper a comprar pues, la comida o voy a ir a visitar a mis vecinos o me van a venir a visitar. Ese es el desarraigo. Lavar la ropa, o sea, para mí eso es lo que era, porque yo ya había, o sea, el exilio es
un tema que me llama la atención y que también traté en mi película anterior. Y era eso, cómo pasar a imágenes esta pérdida, que no es solamente una pérdida de una persona que muere, o no es solamente, ay, pues me voy a otro país, sino es un verdadero desarraigo. ¿Y de qué es lo que se queda trunco? Pues tu vida cotidiana, que son no solamente una vida cotidiana como lo que estoy platicando, sino además una cosa de sueños y de aspiraciones y de planes. Entonces, así fue como decidí que todos estos objetos serían lo que representaría ese desarraigo, por un lado. Y después platiqué con ellos. Y justamente lo que más extrañaban o lo que, mira, la secuencia de las maletas, eso es una secuencia que yo planeé en mi casa en México. Y después platiqué con la señora que habla de que ella tiene un sueño en donde va cargando un par de maletas, y entonces como que hay un chorro de coincidencias que eso es lo bonito del cine también, que empiezan a aparecer como estas coincidencias que uno no planeó y que resulta pues que andaba uno por el buen camino, ¿no? Y que efectivamente es algo como que está en el aire, y creo que eso es lo que hace como, por eso me gusta el documental, como que uno va como cachando las cosas en el aire y a veces te das cuenta que la cachaste y a veces ni cuenta te das, ¿no? Entonces, por eso decidí hacerlo así y creo que pues que fue un acierto. Ahora, lo de la terapia psicológica, la verdad es que nunca la llevé, pero creo que la tendría que haber llevado. Va saliendo de a poquito. Hace poco, desafortunadamente hace como un mes, uno de ellos, de los que aparecen en la película, murió de COVID. Y lloré como, bueno, yo creo que lloré todo lo que no lloré durante el proceso de hacer la película, editarla, terminarla, y etcétera, porque era un llanto que yo decía, pero ¿por qué estoy llorando tanto? Sí quería mucho al señor Holguín, pero como que no era un llanto normal. Y creo que eso fue lo que pasó, como que en algún momento salió todo lo que no trabajé en una terapia, ¿no? Pero bueno, también así pasa. Ahora vamos con las preguntas. Va Esmeralda y luego Rocío Ruiz. Les pedimos que sean breves para que nos dé tiempo de leer y escuchar las respuestas también. Me puedo quedar media, o sea, como a las 8:30, ¿eh? No, tampoco soy inglesa. Esmeralda. Perfecto, muchas gracias, Mar. Hola, buenas noches. Bueno, pues el día de hoy tuve la oportunidad de ver la película con mi mamá. Entonces ella está aquí y quiere comentar algunas cosas. Sí, buenas noches. Mira, con esta filmación me movió mucho la vibra porque mi esposo es guatemalteco y vivió una persecución acá, y efectivamente lo que yo logré constatar en las voces de las personas que aparecen ahí es que sí se pierde la identidad, que ellos viven en un conflicto existencial entre de dónde soy, perdieron toda su vida, sus oportunidades, y les cuesta mucho trabajo después llegar a crear una familia, y se debaten entre dos mundos. En el caso de estas personas, pues hasta me movió el interés a investigar sobre la comunidad de la cual se habla ahí, que está en Chihuahua, y que se realizan acciones concretas en contra de lo que fueron las desapariciones forzadas en el 2008-2012. Creo que el documental vale mucho la pena, crea conciencia y también remueve muchos
muchas emociones. Pues yo nada más quería hablar en este sentido, felicitar. Fue un excelente filme y además mueve mucho la conciencia y también lo mueve a uno para que uno haga desde su trinchera lo que tiene que hacer para que esto no quede impune. Muchas gracias. Exactamente, muchísimas gracias a usted, porque justamente de eso se trata. Yo sí creo que todos podemos hacer algo, que cuando en momentos de guerra como estos la memoria es resistencia, pero sobre todo pensar que todos podemos hacer algo desde nuestra trinchera, así tal cual como usted lo dijo, que no necesitamos ser, no sé, tomadores de decisiones para hacer algo, y que cualquier cosa que hagamos ya es algo. Rocío. Hola Marcela, pues felicitarte, mandarte un abrazo y preguntarte si a Guadalupe llegas por esta anécdota que contabas de cuando escuchaste a Carlos Spector, ¿no? O de todo este contexto y panorama, ¿no? ¿Cómo llegas específicamente a Guadalupe? Y otra cosa, el tema, cuando tú empiezas, hasta donde entiendo, ¿no? A grabar y hacer todo el documental, después viene todo el tiempo de trabajo, de edición y bla, bla, bla. Siento que ahí cambia muchísimo, ¿no? Se detona y se acelera todo el tema de la desaparición. ¿Hay algo que de cuando empezaste al escenario que tenemos ahorita se movió, cambió, o sea, que dices, ay, hubiera puesto esto, o es diferente? O sea, ¿qué diferencias notas? Yo llegué a Guadalupe porque Carlos es de Guadalupe. Bueno, su mamá es de Guadalupe. Entonces, y también tenía que tomar una decisión, y la mayoría de las familias, casualmente, que son, yo no lo diría clientes, pero bueno, cuyos casos lleva Carlos, eran de Guadalupe. Entonces, y había que tomar para la película una decisión, porque podía tomar casos de todos lados, que de hecho en la película hay personas que no son de Guadalupe, pero había que utilizar un ejemplo para ejemplificar lo que sucede en todas partes, ¿no? Porque no es solo en Guadalupe donde ocurren las cosas, pero Guadalupe es un buen ejemplo de cómo ocurre lo que ocurre en todas partes. Incluso una vez que presenté la película en Toronto, se me acercó al final un chavo y me dijo, yo soy de Oaxaca y en mi pueblo pasa exactamente lo mismo. Entonces era importante para la película en términos narrativos elegir un lugar, una localidad, y bueno, pues lo que quedaba mucho más inmediato era justo Guadalupe por Carlos, y porque la mayoría de las familias de mexicanos en el exilio son de Guadalupe. Y además, porque está justo enfrente de Fabens, que es donde ellos viven, que es un exilio bien distinto a otros exilios con los que yo había trabajado, que son o sea, estás lejísimos de tu casa, no la ves, es un desarraigo, sí, mucho más grueso, pero también menos cruel, porque no lo tienes enfrente. O sea, lo que los separa a ellos de su casa es una maldita reja por la que puedes ver a través. Y entonces eso lo hace todavía más cruel, ¿no? Es como estar ahí enfrente viendo lo que no vas a tener, lo que ya no puedes tener. Entonces me parecía como que eso ejemplificaba lo que sucede en muchos pueblos de la frontera de México, pero también en todo el país, ¿no? Oaxaca, Veracruz, Michoacán. Entonces había que elegir uno, y por eso Guadalupe fue como el automático en ese sentido. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Yo siento que, claro, siempre cambian las cosas, ¿no? O sea, esto se va moviendo y es dinámico.
Pero desde que yo empecé hasta que terminamos, no se movió mucho, sino que todo lo contrario, se iba empeorando, empeorando. Y yo decía, híjole, que ya a nadie le va a interesar esto, porque ya todo va a cambiar y entonces esta película ya va a ser como obsoleta. Y no, resultaba que ahora había sucedido, ya no me acuerdo bien cuáles eran, pero incluso hasta llegar a la detención de García Luna, en donde entonces sí teníamos razón, sí había una sistematización de todo esto y sí el crimen autorizado viene de altísimos niveles. Entonces, cada vez que yo pensaba que ya la película no servía para nada, desafortunadamente algo sucedía que como que la volvía a poner pues en relevancia todo lo que ellos platican, ¿no? Que es horrible, pero así es. Lo que sí es verdad es que ahora como que lo que dices, ahora se ha vuelto mucho más visible la desaparición. Y en ese momento, de las personas que yo elegí, solamente una tiene todavía una persona desaparecida, pero habían más. Lo que yo quería era tener como un ejemplo de diferentes maneras de esta sistematización. Entonces, empezando desde quienes se los llevaron la policía nada más porque estaban en el lugar incorrecto, pero su intención era desaparecerlos. Lo que pasa es que Rosa los buscó durante 17 días hasta encontrarlos. Pero si no hubiera hecho eso, habrían pasado a la lista de desaparecidos. Y luego después, el que ya no solamente era el policía, sino que ya era la procuraduría diciendo, bueno, pues si ustedes, qué bueno que ustedes están con tienen problemas con este cartel, porque si tuvieran con el otro, nosotros mismos los hubiéramos, ¿no? Matado, desaparecido o lo que sea. Hasta llegar al ejército. O sea, como que yo sí quería pasar por todos las diferentes maneras de lo que es el crimen autorizado y de la descomposición que ha habido y sigue habiendo. Antes de pasar a las siguientes preguntas, solamente puse en el chat un artículo sobre Guadalupe, ¿no? A propósito de lo que hablábamos, como lugar que es como el epicentro de la violencia en el norte del país, que nos envió Angela Giglia, una colega, que vio la película, le encantó, estaba súper conmovida, se puso a investigar, nos mandó este artículo, pero lamentablemente no podía venir hoy, pero bueno, enviaba saludos de Marcela también muy conmovida y mandaba felicitaciones. Ahora sí, Carla. Sí, bueno, seguimos con el doctor Federico Besterer. Dice, me gustó muchísimo tu trabajo. Me gustaría saber, 1, ¿qué aprendiste sobre memoria en tu trabajo? Y 2, ¿cómo crees que tu trabajo está influido por tu condición de género? Y de una vez Carla, a lo mejor puedo reformular la pregunta porque claro. creo que aprendí mucho con las preguntas anteriores, porque yo veo la memoria en todo, ahora ya veo la memoria en todos lados, ¿no? La memoria de los familiares que luchan justamente porque tienen la memoria y encuentran a veces a sus familiares. La memoria en el sentido de como estrategia política mucho más compleja, que es la que propone el abogado Carlos, ¿no? Para evitar, digamos, este genocidio. Ahora, me gustaría que hablaras un momentito, ¿cómo ves tú el papel del cine mismo como una especie de libro, como un receptáculo, como un contenedor de la memoria? Porque yo lo que veo es que tú lo que hiciste fue como eso, ¿no? Como recoger no una memoria, sino muchísimas formas de la memoria. Y quería ver si en algún momento te sentiste agobiada por el papel que te asignabas a ti misma de recoger memorias y dejar unos fuera, otros dentro, cuál darle prioridad. No sé si alguna vez lo pensaste de esa manera, porque el concepto de memoria está en el título, ¿no? Es tan importante para la película. Gracias. Te leo la otra y para que más rápido. El espejo en el desierto reflejando el cielo, la casa en miniatura contrastando con las
con las casas vacías y destruidas, la ropa colgada con ausencia de los cuerpos e incendiándose, las huellas en el desierto, estas imágenes como pausas de reflexión vistas como elementos surrealistas, fueron un descanso para poder analizar y dirigir la realidad. Gracias. Es Ivy Chávez la que pregunta. Ay, son preguntas todas muy complicadas. Luego me la vuelves a leer. Sí. No sé si yo era tan consciente del problema de ¿y ahora qué voy a hacer con toda esta memoria? O cómo, o qué tanto. Yo cuando empecé a hacer la película, sí pensaba que había como o sea, era algo extraño porque es una cuestión de memoria, pero una memoria no archivada, digamos, una memoria no estática, sino más bien una memoria que permita revisar la historia, pero sin estatizarla. Es decir, cómo hablar de estas cosas, cómo repasarlas con un lenguaje que haga que se escuche de una mejor manera, que llegue mucho más profundo, pero que no digamos, bueno, ya, como ya contamos la historia, pues entonces ya se acabó y la archivamos y ya lo que sigue, porque yo lo que siento es que lo que hace eso es que hace que se olvide. Entonces ya no tiene esa función, digamos. Entonces, mientras hacía la película, desafortunadamente fue justamente el señor Holguín quien murió de COVID, fue el que me dijo, yo creo que los guardianes de la memoria son ustedes, porque ustedes son los que tienen que escuchar estas historias y transmitirlas. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que justamente ahí es donde yo creo que eso es lo que hace esto que yo digo que la memoria es resistencia, porque siento que uno siempre tiende a vincular la memoria con algo que pasó, algo que ya dejamos atrás, algo que ya no, que casi como si estuviera muerto, ¿no? Solo eso puedes hacer, solo de eso puedes hacer memoria, no de algo que sigue sucediendo. Y yo creo que no, yo creo que la memoria es algo que si funciona como tiene que funcionar, no tiene que ser estática, tiene que seguirse moviendo porque es lo que te va a permitir seguir hablando hacia adelante y tener además una perspectiva de qué cosas se pueden hacer hacia adelante. No solo en términos de para que no se olvide, sino en términos de poder contar lo que sucedió, porque si tú no lo puedes contar, entonces lo que yo siento que sucede es que lo estás reviviendo y reviviendo y reviviendo una y otra vez. Y eso hace que te quedes sin un futuro, porque es como si te quedaras estancado en eso que sucedió, que además, no digo que está mal, es algo que normalmente sucede. Entonces, por eso para mí es importante la memoria, pero la memoria en ese término, en ese sentido, en un sentido justo de no olvidar, porque no estamos cancelando, ni estamos resolviendo, sino que estamos como repasando para proponer maneras diferentes y tener la posibilidad de ir creando algo hacia adelante. No sé si contesté la pregunta. Ay, sí, muchísimas gracias. Y sí me topé con el problema, pero eso creo que es inherente al documental, de qué testimonios entran, qué testimonios se quedan, qué testimonios salen. Y no solamente eso, dentro de los mismos testimonios, ¿qué parte de lo que contaron hay que sacar? Porque pues cada testimonio dura 3 horas, 4 o 5 y la película dura 1 hora y media. Entonces también elegir qué parte
cuáles son las partes más relevantes, no de la historia, sino porque es lo mismo que, o sea, cómo decidir qué es peor, si te mataron a tu hijo o a tu hija o a tu esposo. Y eso es muy difícil pues de decidir, porque es una decisión que no se puede tomar. Entonces la decisión más bien es en términos de narrativa y de qué es lo que cuenta mejor la historia en términos de narrativa cinematográfica. Y la otra pregunta, ya no me acuerdo cuál era. Bueno, básicamente que todas los recursos que utilizaste, las huellas, la ropa colgada, etcétera, fueron un descanso para poder analizar y digerir la realidad. Pues yo creo que es un descanso para el espectador, sí, porque también, o sea, hay que dejar que todo lo que te acaban de contar baje y empiece como a correr en el cuerpo, digamos. Sí creo que se necesita pues un descanso, y eso que hablan bastante en la película. Pero también creo que es una manera de que lo que se está diciendo llegue más profundamente, llegue más a otros niveles, es decir, a un nivel mucho más emocional y no tanto pues estar como digiriendo solamente relatos y datos, ¿no? O sea, como que pasa por otro lugar que no es la reflexión en términos intelectuales, sino más bien una cosa más de sensaciones. Y sí yo creo, y creo mucho en esto, creo que el espectador tiene que, yo siento que el cine es como un regalo. Entonces, los regalos, tú vas y eliges el regalo y lo compras, pero ese regalo no cumple su función hasta que no lo regalas, hasta que no la persona para quien lo compraste o para quien lo hiciste lo tenga y lo reciba. Entonces yo creo que el cine es eso, el espectador tiene que terminar de crear lo que haya que crear, y es el espejo, la casita y todo eso, para mí son como cosas que me gustaría que los espectadores terminaran de cerrar su historia como ellos quieran y como crean que tienen que hacerlo con este tipo de imágenes. Y no que yo dé todo masticado en la boca y que ya no haya como este placer de terminar una imagen. Ok, ahora Moni y luego Agustín Orea. Hola, pues primero felicitarte, es un documental, no sé, que me dejó pensando un montón, me dejó muchas preguntas, muchas reflexiones. Una de las cosas que te quería comentar, que quería preguntarte, es justo sobre esta parte que comentabas pues de la parte humana, ¿no? Es muy difícil que a las personas que son víctimas de violencia, a las familias de estas víctimas de violencia, se les pueda ver más allá de esta victimización, ¿no? Muchas veces se les ve pues hablando de lo que sucedió justo en esta parte de víctimas, y a veces es muy, muy difícil acercarse a otras personas para que entiendan esta parte humana, esta parte que
que está pues detrás de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado un poco con madres de personas desaparecidas y a veces es muy difícil que la gente vea a las madres reír porque no se concibe a una mujer que está buscando a sus hijos reír. Entonces, a veces es llegar al espectador y que entienda esta parte humana detrás de las personas, pues es muy difícil. Entonces, justo pues mi pregunta iba en este sentido, cómo hacer esta selección, ¿no? En estas personas que además no solo son víctimas de un exilio, sino son revictimizadas en Estados Unidos al llegar, son a partir de este racismo que existe allá, ¿no? Entonces, cómo plantear esta narrativa en donde el espectador pueda entender esta parte humana, ¿no? que hay en estas personas. Sí, creo que lo que estás diciendo es muy importante porque efectivamente como que hay una cosa de cómo nosotros concebimos a eso, una madre que tiene a una hija, hijo desaparecido. Y entonces nosotros pensamos que son personas de una manera y pues no. Resulta que son personas de carne y hueso que eso, como dices, ¿no? Que también se ríen, que también pues tienen como una vida y una serie de cosas que casi como que no les es permitido, ¿no? Porque no. Y pues en realidad yo no hice una selección, yo siento que lo que hice fue pues tratar de, sobre todo lo que no quería era esto, o sea, como verlos llorar muchísimo. Pero bueno, tampoco hay que como decir, no, pues nunca lloran, ¿no? O sea, como encontrar el balance es complicado, pero tampoco es complicado, siento, porque como que hay una cosa de sentido común y de cómo vives las cosas con ellos y cómo te acercas a ellos y cómo ellos te cuentan, que te van como guiando y llevando de la mano para presentarlos pues así como son y como sobre todo no como víctimas, porque eso es lo que yo creo, que tampoco es que ellos son solo eso. Son personas que sufrieron estas cosas. A mí, mucha gente me decía, no, es que esta película está tremenda porque no deja salida, porque no hay nada, que casi como que no hay nada bueno en ella, bueno de bondad, ¿no? Y yo pienso que no, yo pienso que ellos al final sí tienen una esperanza. Quizás muy efímera y muy pequeñita, pero sí la hay. O sea, yo sí pienso que hay un poco de esperanza en esta película y es por lo menos la memoria, por lo menos escuchar, por lo menos saber lo que pasó. Sí, totalmente. Muchas gracias. Agustín Lorena. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta va un poco enfocada justo a lo que estabas mencionando, que era esta parte de que no querías como que lloraran o que no se puede más bien eso, ¿no? Mi pregunta era ¿cómo es ese proceso de poner a hablarlos de un tema tan personal, tan fuerte, tan sentimental de cierto modo a los que entrevistas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de ponerlos frente a una cámara a que digan o cuenten y relaten todo lo sucedido? Perdón, Marcela, disculpa que interrumpa, pero hay un comentario, bueno, una pregunta también en el chat que se vincula mucho con entonces las entrelazamos. Y básicamente, ¿cuál es el proceso para elegir las preguntas que les planteas a los entrevistados? Bueno, yo lo primero que hago es
ir, conocerlos, platicar con ellos y a raíz de esa primera plática, digamos, yo empiezo a pensar en las preguntas. Y lo que hice fue, en este caso, fue hacer preguntas en común, o sea, la misma pregunta para todos, pero también preguntas específicas de la historia de cada uno de ellos. Y el proceso fue así, platicar con ellos, acercarme. Lo primero que yo hago es acercarme y decirles qué es lo que quiero hacer. O sea, cuál es la idea de película que tengo, pero sobre todo por qué para mí es importante escucharlos. Y por qué para mí es importante que se haga una película sobre esto. Y como que en ese momento es donde pues o te entiendes o no te entiendes, ¿no? Y bueno, nos entendimos bien todos porque yo creo que todos tenían muchas ganas de platicar lo que les había sucedido. Y también porque, bueno, supongo que mi aproximación a ellos pues fue como, me aproximo de una manera como tranquila, pues como, pues supongo que ellos se dan cuenta siempre, uno se da cuenta cuando tienes a alguien enfrente de ti que se interesa por ti realmente y alguien que no se interesa por ti realmente, ¿no? Siento que es algo que uno se da cuenta en general, en cualquier relación, digamos, en cualquier plática que tengas, donde no solamente platiques de la hora y el clima, sino una plática un poquito más profunda que eso, en general te das cuenta o sientes si alguien se está interesando realmente o no. Que tengo esa impresión, a mí así me ha sucedido, y me sucede cuando platico con gente, ¿no? También me sucede a mí que, por ejemplo, yo soy súper naive, yo me creo todo lo que me dice la gente, yo lo creo todo y siempre creo que todo el mundo tiene buenas intenciones y luego me he topado con, con no tan buenas intenciones, pero a mí me pasa eso, pero siento que la gente en general es, pues como que sí te das cuenta. Y entonces, decidir las preguntas, pues eso también es un poco como la habilidad que te vas haciendo como documentalista, ¿no? Y es que hay muchas preguntas que no están planeadas y que surgen en ese momento. Siento que lo que es importante, si me preguntan como qué consejo daría yo, que es horrible esto de los consejos, pero yo lo que diría es que uno tiene que estar siempre súper curioso. Todo te tiene como que no hay que dar nada por sentado y como a mí me decían, no, porque, o sea, como siempre preguntar, pero ¿a qué se refiere? Pero ¿por qué es diferente esto que esto? Como siempre, creo que la curiosidad de lo que te están platicando es lo que hace que vayas encontrando muchos caminos que es imposible que uno en su casa haga un cuestionario enterito de lo que le vas a preguntar a las personas. Más bien lo que yo hago es como una guía. Y la guía me va como llevando, pero después en el momento pues hago un chorro de preguntas que no estaban ni planeadas, ni que se me habían ocurrido, porque pues como no me habían platicado esa parte, pues yo nunca hubiera podido planear una pregunta de algo que nadie nunca me había platicado. Entonces, así, escuchando primero la historia y luego pensando en preguntas específicas, pensar en preguntas más en común, como qué es el exilio, qué es lo que siente que perdió, qué es lo que más extraña de México, cosas así. Y luego, pues las preguntas que van saliendo dependiendo de lo que vayan contando. Ok, bueno, te voy a igual leyendo algunos comentarios. Tania Ochoa dice, las secuencias de los objetos en la arena y las del interior de la casa, que luego se enseña, me parecieron poéticas y un bálsamo. Felicidades por tu trabajo.
Y luego Adriana Moreno te pregunta, ¿te pidieron objetos o algún otro recuerdo de sus casas abandonadas? Y también Adriana B. dice, lamentablemente, como muchos en este país, mi familia en el norte, Zacatecas, ha sido víctima de este crimen autorizado, no llegando a la desaparición, pero estando en el camino entre el enfrentamiento de estos grupos por muchos años aislados de las visitas como familia y volviendo a este concepto de perder la vida cotidiana. ¿Has experimentado a raíz de tu documental alguna represalia? ¿Cómo enfrentaste estos posibles miedos desde tu perspectiva? No, nunca me pidieron nada de objetos de sus casas porque las casas están destruidas, porque ya no hay nada en las casas, desafortunadamente. Están como lo ven en la película. Y ¿cuál era perdón? ¿Y has experimentado a raíz de tu documental alguna represalia y cómo enfrentaste estos posibles miedos desde tu perspectiva? No experimenté ninguna represalia porque cuando estábamos haciendo la película, nadie sabía de qué era la película, porque nunca le dijimos a nadie de qué estábamos haciendo. O siempre ya era como bueno, a nadie, no las personas que entrevistábamos, ¿no? Pero ya era como un chiste que teníamos en la hora de la filmación, que cada vez que alguien viniera a preguntarnos, le tocaba a uno diferente de nosotros inventar de qué era la película. Entonces, nunca, durante el rodaje no. Sí cuando fuimos a Guadalupe, yo estaba muy preocupada porque pues el crew es mi responsabilidad. Y sí, no, yo ya había ido y sí se siente una vibra muy pesada. Y además, pues nos dijeron si regrésense temprano, antes de que anochezca, vayan con cuidado. Había la disyuntiva de si ir preparados y que nos acompañara, no sé, buscar a alguien que nos acompañara, a la policía o algo así, o ir. Yo decía que era mejor pasar desapercibidos, porque además, pues siento que sí es como la mejor manera. Y bueno, pero como que nunca nadie se enteró de qué es lo que estábamos haciendo. Y tomamos, pues eso, precauciones de cuando íbamos a un lugar que parecía que podría llegar a ser peligroso, pues le avisábamos a alguien y le decíamos, vamos a estar aquí en este lugar hasta tal hora, si no te hablamos a tal hora, pues manden a buscarnos. No regresábamos, intentábamos no regresar de noche, etcétera. Pero también lo que sucede es que la mayoría de la película está filmada en Estados Unidos, porque los personajes están en Estados Unidos y no pueden volver a México. Entonces, casi todo lo filmamos allá, y pues allá sí sí podíamos filmar noche, como que extrañamente justo de un lado en ese momento era la ciudad más peligrosa de México y El Paso, Texas, la ciudad más segura de Estados Unidos. Se nos volvió a perder, creo. Sí, se nos cortó nuevamente. ¿Sigues por ahí, Marcela? ¿Nos escuchas? Sí, ya, creo que. Sí. Ok. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya estás de vuelta. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Pues eso, que afortunadamente no tuvimos ninguna contratiempo en ese sentido. Claro. Bueno, tienes dos preguntas más. Dice, ¿grabaron en las horas brujas? Y vi que al final que la mitad de los entrevistados fueron deportados. ¿A dónde los deportaron? ¿CDMX? No puedo decir a dónde los deportaron por su seguridad. De hecho, yo quería
poner al final a quién habían deportado para que todos supieran, pero yo no podía hacer nada sin la anuencia de Carlos. Uy, se nos fue. Sí. Se nos fue de nuevo. O sea, si sigue siendo un peligro para ellos, ¿no? Entonces, justo, o sea, lo que... entonces, pues eso sí es algo que no les puedo decir. O sea, ¿a dónde fueron deportados? Ok. Y fueron, perdón, fueron deportados con el cambio de gobierno, con Trump, antes, después, o sea, ¿en qué circunstancias, digamos? No. Ya que tenían el asilo, ¿los deportaron o cómo? Mira, es que es todo un vericueto legal, pero todos fueron deportados antes de Trump, para que ya que Trump era el único que sí era el malvado, pero todos fueron deportados antes de Trump. Y todo de lo que ellos hablan, esta cosa de no dar asilo político a mexicanos, era con Obama, no era con Trump. Yo justamente por eso evité en la medida de lo posible poner nombres como Trump o como Calderón, porque no son los únicos. Y porque lo que yo no quisiera es que después digamos, sí, bueno, pero como ya está Trump, como ya no está Trump, entonces ya todo está a toda madre. O como ya no está Calderón, pues la cosa ya se mejoró. Y no es cierto, porque después vino Peña Nieto y la cosa se súper empeoró. Entonces, no, por eso evité en la medida de lo posible decir nombres, salvo Duarte, porque ese sí es el hijo del diablo. Bueno, los demás también, pero ese sí no, o sea, Duarte ni siquiera, no había manera de evitarlo, porque todos hablan y dicen porque Duarte, porque el gobernador, porque, y bueno, Escobedo también sucedió con Duarte. Entonces, ese es el único que no hice el esfuerzo por quitar y porque salía una y otra vez. ¿Pero por qué les estoy diciendo esto? Que sí, me preguntabas que si era que si había sido la deportación en que... Sí, ¿en qué momento? ¿En qué lugar y en qué momento? Sí. Todos desde donde viven en Estados Unidos, Paso y alrededores, y a uno de ellos, por ejemplo, ya le habían dado ya estaban apelando su caso, pero resulta lo que hicieron los malditos gringos fue decirle, bueno, pues usted puede seguir su caso como Carlos osó, entonces su caso, pero en México. Y si le damos el que puede venir. Entonces, a él ya estaban apelando y los otros dos no. Uno de ellos también estaban apelando y la Se nos corta. dijeron, si usted quiere... ¿sigue cortándose? Sí, pero ya ahorita... ¿Ya regresó? Ya regresaste. Perfecto. Y la tercera persona le dijeron, si usted quiere regresar a México, perfecto. Ella tenía que salir para algo específico y le dijeron, perfecto, salga. Era una cosa muy importante y le dijeron, salga, pero entonces ya no puede regresar. Entonces, si quiere se queda o si quiere sale. Y pues esta persona decidió que era más importante salir. Claro. Porque era una cuestión de juicio, ¿no? O sea, esta persona tenía que asistir a un juicio para resolver pues, la desaparición de uno de sus familiares en México. Entonces tenía que asistir al juicio y los malditos gringos dijeron, sí, claro, vaya, pero entonces ya no regresa.
Bueno, Marcela, pues muchísimas gracias. Ya nos estamos acercando a las 8:30. Ha sido una conversación sumamente enriquecedora, interesantísima. Pues para nosotros que venimos desde la antropología, creo que hay muchas lecciones, hay varias aprendizajes que nos llevamos, ¿no? Vemos como en lo que nos platicaba sobre cómo hiciste las entrevistas, pues hay muchas similitudes en cómo los antropólogos preparamos nuestras entrevistas para salir a trabajo de campo. Pues sí, obviamente tienen una guía, pero teniendo la sensibilidad y la flexibilidad para pues cambiar o reinventar un poco nuestras preguntas sobre la marcha, dependiendo también de lo que los personajes quieran y estén dispuestos a compartir con nosotros. También un tema que me parece increíble es cómo que retrata muy bien tu documental, como temas como la justicia, la memoria, pues no conocen fronteras, ¿no? Y por más que las fronteras sean una materialidad ahí bien fuerte, en realidad hay cuestiones transnacionales y cuestiones bilaterales en términos de tratados y justicia muy complejas, ¿no? Bueno, que hay que también tratar de entender con esta perspectiva transnacional y global. Y bueno, lo que decías también sobre la memoria no estatizada, como una memoria viva que no solamente nos sirve para recordar algo que sucedió hacia atrás, sino más bien como algo que nos permite andar hacia adelante. Creo que son pues algunas de los aprendizajes con los que yo me quedo, y te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu generosidad de pues compartir con nosotros esta conversación. Pues a todos ustedes muchísimas gracias. Les invitamos para la próxima semana. Vamos a ver el documental Volverte a ver de Carolina Corral, pues que también tiene mucho que ver con el tema de las búsquedas, las excavaciones en busca de los desaparecidos. Pues tiene mucho que ver con justicia, derechos humanos y la memoria como un instrumento para procurarlos y defenderlos. Y será nuestra última sesión en este cineclub. También los quiero invitar hoy a las 9 de la noche en el canal 22. Jacaranda Correa, una colega documentalista también que tiene un programa de televisión en Canal 22, va a entrevistar a Lucía Gajá, directora de un documental que se llama Mi vida dentro, un documental ya de hace unos 10, 12 años, y a Rosa, que es la personaje principal de este documental, que en aquel entonces pues la enjuiciaron y le dieron 2 sentencias como de muchísimos años por un crimen que no cometió, un crimen en realidad un accidente. Y entonces el documental generó tal conmoción en el público mexicano y digamos, en la esfera pública, que el caso siguió evolucionando y finalmente Rosa logró, después de varios años presa, logró salir libre hasta hace poco. Y entonces es un caso que evidencia el gran poder que tiene el documental para transformar la realidad, para conseguir justicia en algunos casos. Y bueno, pues va a estar muy interesante también esta entrevista en Canal 22 a las 9 de la noche. Y bueno, y pues nos veremos la próxima semana. Marcela, nuevamente te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto platicar contigo, un placer. Y bueno, pues nos seguimos viendo por aquí en la siguiente sesión del Cineclub. No, pues muchas gracias a todos. Espero y muchas gracias por invitarme y espero para lo que hacen. Y para la semilla todos tenemos que ir en todas partes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ay, perdón por la cámara, perdónenme. No te preocupes. Bueno, buenas noches. Chao. Chao. Muchas gracias a todos por organizar esto. Hasta luego. Ay, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.